Muy buenos días para todos ustedes. Como siempre, para mí es un gusto poder saludarles, poder comenzar un nuevo día en la presencia de Dios. Luego de una semana sin vernos, pues hoy nos reencontramos nuevamente, ya que hoy nuestros hijos retornan a sus actividades académicas después de esta semana de receso que tuvieron, y junto con ellos nosotros también regresamos a nuestros devocionales, a este tiempo especial, a este espacio tan maravilloso que el colegio ha preparado y ha dispuesto para que cada uno de nosotros tengamos esa oportunidad de reencontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Hoy es martes 15 de octubre y bueno, increíble, pero ya vamos en mitad de mes. Digo yo, parece que fue ayer que estaba diciendo, bueno, estamos comenzando mes. Ya vamos a mitad de mes, ya vamos nuevamente avanzando, y pues así es siempre, ¿no? Dicen que después de que se termina el mes de septiembre, los meses siguientes, los 3 siguientes, pasan de una manera muy rápida, y así ha sucedido en este tiempo. Y bueno, hoy tengo una temática muy especial, como siempre, que compartir con ustedes, un tema que he denominado Conociendo a Dios. Qué importante esto para nuestras vidas. Y de hecho yo me planteaba una pregunta mientras preparaba esta breve reflexión que comparto día a día con todos ustedes, y recordar, ¿no? Este es un espacio creado, pensado para todos los padres de familia, familiares, acudientes, personas cercanas que hacen parte de la comunidad del Colegio Pierre Fort. Y bueno, la pregunta que me planteaba yo es, ¿conocemos a Dios o sabemos de Dios? Es una pregunta muy importante. ¿Qué tanto usted conoce y ha tenido esa experiencia de estar cerca de Él, o de pronto solo sabemos de Él? Tenemos una información y de eso quiero hablarles, y para obviamente profundizar en esto no podemos alejarnos ni distanciarnos de la palabra de Dios, porque allí está la clave y el secreto para todos nosotros. Dice entonces de la siguiente manera el libro de Job en el capítulo 42, verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y me impacta mucho este mensaje, esta reflexión de Job, porque como les digo, Job menciona, hace referencia a que de pronto él en su cabeza tenía un imaginario de quién era Dios. Puede que Job haya escuchado acerca de la existencia de un Dios. Pero Job dice, de pronto yo no lo conocía, yo no comprendía eso que hoy, ¿cierto? Entonces puedo entender. Y él dice, yo hablaba de cosas que no alcanzaba a comprender, que eran demasiado maravillosas para mí. Con estas palabras, lo que Job nos muestra es un error en su vida. Lo que Job pone de manifiesto es una equivocación que tal vez en algún momento él cometió, y fue contentarse con una información acerca de Dios. Ojo con esto, porque es que tal vez Job está haciendo referencia o está describiendo una situación que muchos podemos vivir. Y entonces Job dice, yo pues de alguna manera me conformé con eso que me dijeron acerca de Dios, con eso que alguien me contó acerca de Dios. Y de pronto muchos de nosotros oímos hablar de Dios, qué sé yo, en nuestra familia, nuestros abuelos, tal vez nuestros padres nos hablaron de Dios. Es probable que en ese ejercicio algún familiar en tu colegio te hayan hablado de Dios, tus abuelos te hablaron de Dios, pero no conoces al diseñador, no conoces al sustentador, no conoces al creador, no conoces al dador de la vida, no conoces a aquel que ama con un amor eterno. No conocemos a ese Dios sobrenatural. Tenemos una idea de quién puede ser, pero no hemos entendido aún, por ejemplo, que nuestra vida no puede estar separada de Dios.
porque fuimos diseñados para depender de Él, porque fuimos diseñados para tener una constante comunión con Dios. Y entonces Job en este momento, cuando ve que en su vida todos de alguna manera se ha ido consumiendo, todo se ha acabado, todo se ha deteriorado, Job dice y concluye algo muy importante. Si yo hubiera entendido eso, ahora reconozco que tengo una debilidad espiritual. Y tú y yo podemos estar teniendo esa debilidad. Y es que aún no entendemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Porque Dios no es un capricho. Dios no es una moda. Dios es una necesidad para ti y para mí. Y necesitamos conocerle a Él. Y Job reconoce eso y lamenta no haberse encontrado con Dios antes. Yo también lo digo. Ojalá yo hubiera tenido el privilegio de tener muchos conceptos y principios claros que de pronto en mi vida de joven y puntualmente en mi proceso universitario no tuve. Eso me hubiera ahorrado dolores de cabeza, situaciones, cosas que de pronto no necesitaba vivir, conocer, de las cuales tampoco puedo decir que me arrepiento o que fueron malas, no, porque también fueron formativas. Pero Job dice, yo no entendía, no comprendía ese amor, ese poder, esa misericordia, esa gracia, ese perdón de parte de Dios. Y por eso él dice, esas cosas eran demasiado maravillosas para mí. De pronto no entendemos esa grandeza hasta que Job estuvo dispuesto a oír de Dios, a conocer a Dios, a entender quién era Dios. Y nosotros podemos pretender que no pasa nada. Podemos hacer de cuenta que nuestra vida va y nada nos importa y nada nos afecta, pero de pronto estamos perdiendo de vista a nuestro Creador. De pronto hemos perdido de vista cosas que son demasiado importantes y demasiado valiosas para cada uno de nosotros. Necesitamos estar en comunión con el Señor. Recuerdo cuando estudiaba en mi universidad comunicación social, nos hablaban de la diferencia entre la comunicación y la información. Y de pronto, cuando recibimos una información, nos quedamos solamente con eso, pero no interactuamos con la otra persona, con el emisor. Lo mismo nos pasa con Dios. A veces nos quedamos con la información que recibimos de Él. Nos quedamos con esa información, vuelvo y le repito, sí, hay un Dios. Alguien me decía, sí, yo sé que Dios existe, pero de ahí ya más no sucede nada. Y de pronto nos hemos quedado en sabemos que Dios existe, pero de ahí a tener una relación con Él estamos muy distantes. Y eso es en lo que debemos trabajar. Necesitamos conocer más a Dios, necesitamos poder ver a Dios con nuestros ojos, conocerle realmente. Tú no conoces de una persona simplemente escuchando, leyendo, no tienes que estar con esa persona, compartir con esa persona. Y ahí te podrás hacer una idea de quién es en realidad. Lo mismo sucede con Dios. ¿Qué tanto conocemos nosotros a Dios para saber su obra de amor, para entender lo que Él tiene? Y cuando tú conoces a Dios, todo a tu alrededor cambia, todo. Me atrevo incluso a hacerlo y a decirlo, cambia incluso hasta nuestra apariencia física, nuestro aspecto, porque nuestro corazón ha sido transformado y la palabra de Dios me dice, la alegría del corazón hermosea el rostro. Y reflejamos, proyectamos más luz, más alegría, más gozo, se transmite. Y eso necesitamos vivirlo con Dios. Y entonces, seguramente puede surgir el interrogante, no sé si a ustedes les surge en este momento, ¿y cómo hacemos para conocer a Dios? ¿Cómo hacemos para crecer en ese conocimiento? Y pues pautas, maneras, formas hay muchas. Pero pues en esta mañana no podremos hablar de todas, pero sí puedo mencionarles cosas muy importantes, aspectos que yo considero son claves en la vida espiritual. Uno de ellos, el primero, muy importante,
Yo les digo, escuchen la voz de Dios todos los días y puede que la manera de usted hacerlo sea a través de este devocional, a través de este espacio que recuerden el colegio lo ha denominado tiempo para mí. Son 15 minutos que usted aparta para usted, para escuchar. Y de pronto cuando usted oye la voz de Dios y lo hace todos los días, y es más, si tiene la oportunidad de Dios de hacerlo más maravilloso todavía, lea la palabra de Dios. Escúchelo, claro. La Biblia me dice, el apóstol Pablo me dice en su carta a los romanos que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Pero si usted aparte de oírla puede leerla, vamos ganando. Vamos en una fórmula ganadora. Y eso nos va a ayudar. Un segundo aspecto pues, tiene que ver con los dos anteriores. Ahora eso que usted oyó y leyó, póngalo en práctica. Pero póngalo en práctica ahora. No se quede pensando, meditando. Ay, yo leí en la Biblia algún día que decir mentiras era malo, que robar era malo. Y entonces medita si realmente vale la pena o cambiarlo o no. No, cambie de una vez. Hágalo sin temor. Y dígale a Dios, me voy a meter en eso. Póngalo en práctica. Un ejercicio, ojalá usted lo haga con este devocional. Medite sobre ello. Sería un tercer punto. Medite. Medite sobre lo que aprendió. Medite sobre lo que Dios habló, lo que hemos escuchado. Bueno, y esta reflexión que me compartieron, lo que Mauricio habló, cómo me sirve, cómo lo aplico, yo le digo, y entonces lo llevo a la práctica. Vamos en 3 puntos muy importantes, 3, 4, como usted los quiera ordenar. Y cuando yo he hecho todo eso, pues entonces debo perseverar ahora en la obediencia a esos principios. Debo perseverar ahora en lo que Dios quiere y en lo que Dios tiene para mí. Y cuando lo hago, voy a disfrutar de sus bendiciones. Miren cómo es esto de sencillo. Oigo la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, medito la palabra de Dios, pongo por práctica la palabra de Dios y permanezco obedeciendo esos principios. ¿Ya? Y ahí voy a poner en práctica todo lo que Dios quiere. Y para cerrar este gran ciclo, para cerrar este perfecto panorama que Dios nos pone, enséñele a otros. Y usted va a alcanzar su felicidad y su realización. Si usted quiere compartir este devocional con alguien, hágalo. En su grupo familiar, en sus compañeros de trabajo. Qué chévere que más personas puedan conocer. Es más, que muchas personas conozcan del trabajo que se hace en nuestro colegio, en el colegio de nuestros hijos. Vamos a orar y vamos a acercarnos a Dios en esta mañana. Vamos a darle gracias a Él por este nuevo día, por su amor y su misericordia, por su bondad infinita, por su eterna gracia. Job decía, había cosas que yo no conocía de ti. Es más, en otro pasaje él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, yo seguramente muchas veces escuché hablar de ti, pero ahora vengo a conocerte. Y quiero que tú seas una realidad en mi vida. No quiero seguir sabiendo de ti como una información, sino quiero conocerte porque quiero que seas algo vivo y real en mi vida y en mi familia. Dígale a Dios, necesito saber y entender tus planes, tus propósitos para mi vida y ponerlos en práctica y alcanzar de esa manera la felicidad, la realización, el gozo que tú tienes para mi vida. Padre, gracias por este retorno a nuestras actividades académicas, escolares. Bendice a nuestros hijos en este nuevo tiempo, en este nuevo proceso. Danos sabiduría a nosotros como padres y acudientes para seguirles guiando, corrigiendo, formando y acercando a tu presencia. Y ahora, Dios, que tu bendición esté sobre nosotros en este día y en esta semana. Te lo pedimos y te oramos dándote muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro espacio, de nuestro devocional por el día de hoy, deseándoles a todos ustedes un día maravilloso, cargado de bendiciones de parte de Dios, y nos vemos, los espero el día de mañana. Un feliz día para todos y que Dios los bendiga.